La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Manolo Pichardo. Él fue presidente del Parlamento Centroamericano. Parlacén. Parlacén es presidente de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina y es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y en esa condición yo creo que vamos a desarrollar la entrevista. Sí, porque hay muchos temas políticos que hay que tratar. Gracias por permitirme estar aquí, Ramón y Jacqueline. Buenos días, bienvenido. Y justamente, Manolo, yo te vi en la mesa principal ayer en una rueda de prensa donde, por lo menos lo que la prensa reseña, el vocero fue Radamés Jiménez, el ex procurador, donde frente a las declaraciones, a los infundios, a las calumnias, lo digo yo responsablemente de Jaime Bailey, ustedes responden señalando que hay un sector del gobierno que está detrás de eso. Usted tiene prueba, eso no es una acusación muy fuerte que ahonda aún más la división que todo el mundo cree inminente en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, el tema es que no podemos poner la escopeta y la paloma al revés. O sea, no somos nosotros los culpables. Hay una campaña sucia que nosotros denunciamos en enero que iba a iniciar. Y bueno, ha iniciado, pero ¿por qué ha iniciado esta campaña? Pero tienen prueba, Manolo, sí las hay. Porque en este momento sí hacer esas acusaciones, está hablando de unidad. Sí, bueno, pero el tema es que nosotros queremos la unidad. De hecho, hemos hecho algunas propuestas en procura de la unidad del partido. Pero si tú me golpeas, no puedo quedarme de brazos cruzados. Entonces, ¿cuál es el problema? Ajá. Yo no sé si ustedes recuerdan. ¿Y quién golpeó a quién? Yo no sé si ustedes recuerdan la pelea de Mike Tyson con Holyfield. ¿Ustedes se recuerdan? Con Holyfield. En el primer round, bueno, estábamos hablando de Iron Mike, el hombre de hierro. O sea, Tyson, nadie lo vencía. Y le resultaba difícil encontrar la anatomía de su contendor. Entonces, como ya no había manera de cómo entrarle, le mordió la oreja. Esto es una mordida de oreja. Pero ha habido otras mordidas de oreja, ¿verdad? Hubo una que fue con el quirinazo. Esta es otra mordida de oreja. Porque, bueno, hay un problema. Y el tema está concentrado en la reforma constitucional. ¿Cómo va a ser? Claro, el tema es la reforma constitucional. ¿Y qué prueba tienen ustedes porque de que hay sectores? Eso es un mecanismo de distracción para que nosotros nos olvidemos de la reforma constitucional y nos dediquemos a este tema. ¿Cuál prueba tienen ustedes para decir eso? La tenemos. ¿Tienen las pruebas? La tenemos. Nosotros hemos discutido el tema. Es decir, en su momento, si es necesario, nosotros lo diremos, si es necesario. Ahora nosotros sabemos de dónde sale todo, como sabemos de dónde salió lo del quirinazo también. Nosotros tenemos las informaciones. Pero deberían decirla y no esperar. Pero es como tú dices, vamos a ver, porque nosotros lo que procuramos es la unidad del partido. Nosotros lo que queremos es que el partido se unifique y vayamos juntos al proceso electoral. Porque de lo contrario, lo más probable es que nosotros abandonemos el poder. Entonces estamos tratando de buscar la manera, hacer propuestas, una que otra, buscando acercamiento con comisiones, con los compañeros, a ver si nosotros definitivamente nos ponemos de acuerdo de cara al proceso electoral que viene. No es muy tarde ya, país. No es tarde. Porque todas estas heridas, después sanarlas y la confianza. Pero tú quieres más heridas que había entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Reformista, después de 1990. ¿Cómo estaban los para veces es más fácil tú unirte con otro partido. Sí, pero te digo, y después esa confrontación con el Partido Revolucionario Dominicano durante años, porque nosotros salimos de esa organización política. Tú lo dijiste, y sin embargo, había una confrontación con otro partido. Son dos partidos aliados. El Partido Reformista aliado, el Partido Revolucionario Dominicano es un aliado. No nos vamos a poner de acuerdo nosotros mismos. Somos hermanos. Nos formamos en esta organización política, hemos construido. Bueno, lo que pasa es que hay elementos extraños en la organización que están atizando también la confrontación porque tiene miedo de bajar del poder. Y los elementos extraños vienen son elementos extraños. Del gobierno. Sí, están en el gobierno, son elementos extraños. No se tiene más poder que los PLDistas. Entonces, esos asusan, porque eso no les importa ni el partido, ni la unidad, no les importa nada. Sus intereses son otros. Son otros sus intereses. Entonces, uno tiene que llamar la atención de los compañeros que están en el gobierno, que deben pensar que está en juego la unidad del partido. A eso sí le duele el Partido de la Liberación Dominicana.
a los que llegaron bien, a los que estuvieron desde la construcción, a los que llegaron nuevos también, que hay muchos nuevos, que sí han asumido el Partido de la Liberación Dominicana y que les duele el partido. A esos que reflexionen sobre lo que pudiera pasar si nosotros seguimos agrietando las relaciones entre los compañeros. Por otro lado, Manolo, está el tema de la propuesta que hizo el sector de Leonel Fernández de reserva de candidatura, que ayer nosotros comentamos que no ha habido una declaración oficial del partido, del secretario general, sí, lo que se ha colado de la reunión del presidente con los legisladores, que hay un rechazo, y de José Ramón Peralta, que es vocero, parece, del partido, del presidente. Del partido. O de, por lo menos del presidente, pero él dijo que el partido que se llegó ahí que rechaza, por otras razones. Que rechaza. Entonces, ¿qué explicación tiene esa propuesta que, si se quiere, choca hasta con el tema de la democracia? No, pero miren, yo veo ahí a los compañeros, y sobre todo a esa persona que mencionaste, hablar de democracia y todo, pero por esta sociedad no puede tener memoria corta. Hoy, ¿quién fue que planteó reelección por reelección aquí? ¿Y ustedes no se acuerdan? La reelección por reelección del 15, ¿quién la planteó? Fue ese sector, que para buscar una reforma constitucional plantearon que todo el mundo se reeligiera. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, el tema de la propuesta nuestra no va en esa dirección. Nosotros no estamos tratando de negociar nada. ¿Y por qué no es un toma y dame. Pero ustedes que hablan tanto de la institucionalidad y de la democracia, ¿eso es democrático, Manolo? No, pero déjenme explicar. Miren, esa no es una propuesta que nosotros como equipo de dirección del proyecto del compañero Leonel Fernández, única. Hay varias propuestas. Esa propuesta incluso no la demos a conocer. Esa propuesta se filtró, ¿no? Hay varias propuestas en el equipo. Porque lo que nosotros ¿Tú crees que se filtró adrede? Bueno, no sé, pero se filtró. Las otras no se han filtrado. Las otras propuestas que nosotros hemos manejado para buscar la unidad del partido. Esa se ha colado, que son posiciones de algunos compañeros que entienden que con eso pudiera haber un acercamiento con el otro sector del Partido de la Liberación Dominicana. Y una propuesta que además mucha gente dice, bueno, pero todo el mundo se va a reelegir. No es así, porque en juego hay más de 4.000 puestos. Más de 4.000. Y en la propuesta lo que hay son 100 y pico, ni a 200. ¿Cuántos son? Cerca de 200 puestos, porque hay una reserva de 104 diputados, hay una reserva de 24 senadores y una reserva de 12 alcaldías. ¿Pero cuántas alcaldías hay? Hay 158 municipios. Pero son las más importantes. ¿Cuántos diputados hay? Hay 122. Y estamos hablando de ciento y tanto, ¿verdad? Ahora, lo que estoy diciendo, eso no es una propuesta oficial del equipo, hay varias propuestas que nosotros hemos hecho, porque lo que nosotros estamos procurando es buscar una salida a esta situación que estamos viviendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Nuestra prioridad es lo siguiente, la unidad del partido y que no se toque la Constitución de la República. Vamos a una breve pausa, Manolo Pichardo, volvemos en pocos minutos con otras preguntas de interés. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Manolo Pichardo, quien fue presidente del Parlacén y también actual presidente del COPAL. ¿Es Consejo? Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Manolo, el partido ha decidido la posposición para el día del 27 al 30 de junio la inscripción de las candidaturas congresuales y municipales. ¿Cómo ve eso? Sí, variamos el calendario porque... Perdón, y además, ¿y las presidenciales entonces? Eso no está todavía claro, pero eso debe ser en octubre. ¿Que en octubre no? Octubre no. No, las inscripciones son hasta No, la inscripción en la Junta es el 22 de agosto. De agosto. Por eso digo, en el partido, perdón, de agosto, sí. En el partido tiene que ser antes. Bueno, todavía eso no se ha reglamentado. Tiene que reunirse el Comité Central para definir cuáles son los candidatos que van a participar en el proceso interno, ¿no? Si tendremos primarias abiertas o lo que tuviéramos. El Comité Central tiene que reunirse y decidir quiénes competirían, ¿verdad? El cambio de fecha es porque descubrimos que, por ejemplo, hay reservas, ¿verdad? La ley contempla un 20% para las reservas. Y ocurre que si los compañeros se inscribían del 13 al 16, que eso ya la semana que viene, y las reservas se hacían después, había un problema.
O sea, los compañeros no sabían cuáles lugares estaban reservados. Entonces, se anulaba la reserva, porque ya cuando tú te inscribes, ya tú tienes un derecho adquirido. Entonces, después de inscrito, el partido no podía venir, el comité político, a reservarse el lugar donde ya una persona se inscribió. Entonces, para cumplir con el tema del 20% de reserva, lo que hizo fue que se mudó la inscripción, de suerte que la dirección del Partido de la Liberación Dominicana tuviera tiempo para seleccionar los lugares y las personas, ¿verdad?, reservadas, anunciarlo y luego entonces que se produzca la inscripción. Esa es la razón por la que se movió la inscripción de los candidatos en el PLD. Pero el tema de la reserva no tiene una fecha fatal que es el 7 de junio. Sí, pero el día 22 es que se le presenta a la Junta Central Electoral las reservas, con sus nombres, lugares y nombres. El 22. Es decir, que hay tiempo. Sí, Manolo, ¿cuáles son las otras propuestas que se hizo a lo interno del partido para buscar la unidad? No, mire, yo no quisiera hablar de las demás propuestas, porque incluso ¿Por qué? nosotros porque incluso esa nosotros no la íbamos a dar a conocer, es un problema interno de Pero nosotros. la más grave ya se dio Y a conocer, porque bueno, esa se es filtró. antidemocrática. No, nosotros no la dimos a conocer. Bueno, eso se filtró, pero ya, y, se filtró. Pero sí habían varias Entonces, propuestas. que tú compartas las otras ahora con unos televidentes. No quisiera yo compartirlas. Pero ¿cuál no me es el corresponde espíritu porque de no lo hemos decidido. O sea, Manolo, yo pertenezco a un organismo el que toma las espíritu de las decisiones. mismas, de esas otras propuestas? No, el espíritu de las mismas es el acercamiento. El acercamiento con el otro sector del partido, procurando la unidad de la organización. Ese es, no es otro. ¿Verdad? Una Manolo, cosa, Manolo. ¿qué tú opinas de que Danilo y Leonel son perder? Y que hay una tercera vía que es ganar. Mira, yo no quisiera hablar mucho de eso, Eso pero yo te voy a eso decir llama una un cosa. roletazo entre tercera y Sí, short. pero yo te voy a decir una cosa, mira, yo tengo tantos años en política desde adolescente. Y en política tú tienes que tener tropas. No es un tema de mediático. No es un Si tema yo puedo mediático. tener toda la simpatía, pero si no tengo Tropas. la estructura, Tienes no que estoy tener en nada. tropas. ¿Quiénes Es tienen verdad. tropas en este partido? Danilo Medina y Leonel Fernández. Los otros no tienen tropas. Tienen tropas. Esos son los que tienen las tropas. Bueno, no nos engañemos. Los dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana son No se Leonel puede confundir Fernández y Danilo simpatía. Jacqueline Morel tiene una simpatía como de un 100%. Ahora, si se lanza como No diputada... saco ni un voto. no sé, saca el voto quizás mío. tropas. Y el de Y Manolo. el de su familia. Tropas. Y yo Eso, voto eso es por ti. verdad. Sí, tú votas Y por eso, Pero tropa, hay que y tener eso es lo que tropas. explica el por qué los Por- otros candidatos no han crecido. También, Porque porque no no tienen tienen tropas. Ahora, Las Manolo, tropas las tienen ellos dos. Una pregunta, Manolo, una pregunta. Tú que has sido presidente del Parlacén y actualmente presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, fuera de esta isla, de estos 48.000 kilómetros, ¿están pendientes allá fuera de lo que pasa en la política dominicana? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Dime. Yo estuve en Argentina hace una semana. Estuve en un evento en una universidad en el marco de la celebración de la Coordinación General de nuestra organización. Me invitaron a un panel a la Universidad del Trabajo en Argentina, en Buenos Aires. Allí íbamos a hablar de los procesos, de las reformas electorales en América Latina. Para sorpresa mía, yo fui el último en exponer. Eran 3 expositores, 4 conmigo. Los expositores anteriores a mí hablaron del tema dominicano. No fui yo. Yo me vi obligado, Es decir, porque yo ni siquiera iba a hablar de eso. Ni ¿Hablaron? ni incidiste en la agenda. No, para nada. Yo llegué ahí y no lo conocía. Ay, Yo no mi conocía, estaba el ex canciller de Argentina, Jorge Tayana, que fue canciller de Cristina, pero no nos habíamos visto previamente, somos amigos, nos conocemos. Estaba también la directora del Observatorio Electoral de la COPAL, es una argentina, y estaba un experto en temas electorales de Argentina. Y extrañamente yo no tenía en mis notas nada para hablar sobre el tema dominicano. Sin embargo, ellos hablaron de Dominicana y tenían detalles de todo lo que está ocurriendo. Tenían el tema de la reforma, tenían el tema de las elecciones simultáneas, ¿verdad? Que ellos se extrañan de cómo es posible que van a participar, por ejemplo, partidos políticos en un mismo día, ¿verdad? Por ejemplo, va a participar el PRD con elecciones abiertas, con el padrón de la Junta. ¿Y cómo es posible que no se excluya del padrón de la Junta partidos políticos que no van a participar ese día en su contienda interna? Porque podrían contaminar el padrón o la decisión Y la participación. del Partido de la Liberación Dominicana. Y esos detalles yo lo oí de ellos.
yo ni siquiera lo planteé. Ahora, Yo la los escuché COPAL como y me tal, pareció la COPAL bastante como interesante. tal no se pronuncia en temas específicos de un país. Por Bueno. ejemplo, con Venezuela la COPAL no ha tomado ninguna Bueno, posición. hemos discutido, de hecho, ahora en esta coordinación general en Buenos Aires hablamos del tema Venezuela, hablamos del tema Nicaragua, hablamos de muchos temas, hablamos de Argentina, en fin, hablamos de Brasil. De hecho, estuvo el vicepresidente del PT allá, hablando con nosotros, dándonos una panorámica de la situación por la que atraviesa Brasil en este momento. Y sí fijamos posición, o sea, en el caso de Venezuela nosotros apoyamos el diálogo que hay en Europa. En el caso de Nicaragua ¿Ustedes no también apoyan a hemos Guaidó, por apoyado. ejemplo? No, para nada. No, porque tú no puedes ir a un parque público y proclamarte presidente. O sea, ¿y dónde cabe eso? O sea, tú tienes que someterte a un proceso electoral donde sea la población que decida. Eso no puede ser. Eso es un absurdo. Eso es un completo absurdo. Yo lo que creo, y nosotros queremos como COPAL, que si hay una situación difícil de hecho, de ingobernabilidad y de situación también económica difícil en Venezuela, lo que hay que buscar una salida a través del diálogo. Y si se decide, en medio de ese proceso de diálogo, convocar elecciones, entonces eso es legítimo. Y si no hay ambiente para el diálogo, porque una parte lo rechaza. Pero hay diálogo. Y entonces. No, pero hay diálogo. En Están Noruega. dialogando. Bueno, Están en Noruega ahora dialogando. están intentando. No, están dialogando. Y yo creo que van avanzando. Y yo pienso que eso es lo que debe hacerse tanto en Venezuela como en Nicaragua. Y es la posición Pero oficial Nicaragua es otro caso. de nosotros. Sí, porque es Nicaragua, el presidente ganó su tercera reelección bien. No, pero en Venezuela también. Pero yo no entiendo de dónde dice que no se ganó. Pero Maduro fue solo. No, no fue solo. No, no es verdad. Miren, nosotros tenemos un observatorio electoral. Nosotros vamos a todos los sitios a ver los procesos electorales. La oposición se retiró, por lo que fuera, se retiró. Pero hubo cerca de 13 partidos políticos que participaron. 13 partidos políticos. O sea, esa fue una elección. Bueno, pero el tema es que... Eso no sería como cuando No. Balaguer, que se retiró en la No, Cruz lo de que pasa es Santiago que... y participó no, Luis Ramón, Homero no, Lara Ramón, Bulgo. no, Ramón, te voy a explicar. Lo que pasa es que la oposición, a confesión de ellos mismos, porque miembro de la COPAL no solamente es el partido de gobierno, también tenemos partidos de oposición. ¿Qué pasó con ellos? Ellos apostaron a las guarimbas y no apostaron al proceso electoral. Por eso cuando se acerca el proceso electoral, ya ellos estaban desarticulados prácticamente para participar en el proceso. De hecho, en las elecciones anteriores, que fue para gobernadores, la oposición perdió. Si ellos se hubiesen mantenido en el carril del proceso electoral, ellos hubieran ganado las elecciones. Se retiraron, ¿no? Y empezaron a participar en las guarimbas que se produjeron en ese proceso. Cuando llegan las elecciones, entonces, porque descuidaron articularse para el proceso electoral, perdieron de 26, creo, gobernaciones. El partido de gobierno ganó 24. Entonces, cuando ellos ven eso, ese es el preludio de lo que va a pasar para presidenciales, se retiraron. Esa es la verdad. Ahora, los que no se retiraron participaron en un proceso que para nosotros y el resto de observadores internacionales fue limpio. Y él ganó, y él ganó su reelección. Aún con un organismo electoral favorable al gobierno. No, porque, miren, déjenme explicarle esto. Y no quiero parecer el abogado del diablo. Pero óigame bien, el sistema, el sistema electoral, no, porque uno nada contracorriente. El sistema electoral venezolano es el mejor sistema y más transparente sistema electoral del mundo. No lo digo yo, lo dice el propio Jimmy Carter, que ha estado allá observando los procesos electorales. Nosotros los vimos. Hay más de 20 auditorías a ese proceso electoral. Y es una combinación de voto electrónico y de voto físico. Eso quiere decir, por ejemplo, tú llegas, a ti se te revisa electrónicamente y se te revisa también tu documentación en un documento físico. Luego, cuando tú votas, eso es en el momento de votar, pero antes hay otros procesos de auditoría en la que participan todas las organizaciones y los observadores internacionales. Luego, cuando tú emites tu voto electrónico, eso te da un papelito, que es la constancia de tu voto, y eso tú lo echas en una urna. Luego, cuando está el escrutinio, tiene que coincidir el voto electrónico con el voto físico. Eso es muy difícil hacer un fraude. Eso es muy difícil. Muy difícil. Es casi imposible Ese es el método que se va a establecer aquí. Ese método es buenísimo. Incluso Jimmy Carter, lo pueden buscar en Google, dijo que deberían el resto de los países adoptar el sistema electoral venezolano. El tema de Venezuela no es que Maduro perdiera o no, es otro tema. Es otro tema.
Yo creo que hay una situación económica bastante difícil. Difícil Difícil yo creo es que- sencillo, pero dependen de su economía, depende un 97% de la exportación de petróleo. El petróleo se ha desplomado. Todas las políticas sociales que acometió el gobierno de Chávez y luego empezó Maduro se debió a los altos precios del petróleo. Luego, al bajar los precios del petróleo hay una crisis seria, muy difícil. Entonces yo creo que la solución en Venezuela tiene que empezar por el tema económico. Manolo, pero adicionándole a eso un malísimo manejo, un pésimo manejo de la economía. Bueno, Es porque destruyeron al sector pero yo te privado. voy a explicar, Sí, mira, porque no es solamente yo te voy a explicar, yo no estoy tan seguro. Miren, yo viví, el bloqueo económico a Cuba. Cuando yo era presidente del Parlamento Centroamericano, yo tenía una visita oficial a Cuba. Estaba en República Dominicana, me mandan los viáticos a República Dominicana, nunca llegaron. Nunca llegaron. ¿Ustedes saben por qué no llegaron los viáticos? No. Porque todo ese dinero, toda esa transferencia pasa primero por Estados Unidos. Estados Unidos domina el sistema financiero internacional. Pasa por Estados Unidos. Y como decía, viático para Cuba. Ellos decían que yo no podía gastar mi dinero en Cuba. El dinero mío. Y no pudo. O sea, yo tuve que irme con mis propios recursos a esa visita y los demás que iban con nuestros propios recursos porque el dinero no llegó. Luego me los repusieron en Guatemala cuando yo llegué y me los reponen físicamente. Pero fíjense ustedes, hay un caso que me tocó vivir, es que Venezuela le vende energía a un estado que hace frontera de Brasil y tienen más de 2 años vendiendo energía y no pueden recibir un dinero, porque si hacen la transferencia bancaria, la banca se queda con los recursos. Esa es la realidad, eso es real, eso no es una mentira. Vamos a cerrar con República Dominicana, Manolo, porque el tiempo corre. 23 de agosto es la fecha límite para presentar las candidaturas Así es. a la Junta Central Electoral. Me refiero a las candidaturas para las primarias. Sí. Esa es la fecha última. Todavía tenemos, qué sé yo, casi 2 meses para eso. Casi 2, sí, casi 2. Casi 2 meses. ¿Se mantiene, ustedes creen que se mantienen los aprestos para modificar la Constitución? Bueno, uno oye eso y hay rumores en los pasillos del Congreso de que sí. El tema es que si hubiesen tenido los votos ya lo hubieran sometido y salen de eso, pero no lo han logrado. Hay legisladores bastante firmes con relación a no permitir una reforma constitucional en el país y entonces no lo han logrado. Se habla de muchas cosas, se dicen que están comprando legisladores, que están ofreciendo. Hay un audio por ahí, no sé si ustedes lo vieron, de gente ofertando 20 millones, 25 millones de pesos. Se habla hasta de $1 millón. Oh, Dios Sin mío. embargo, los diputados se mantienen firmes en contra de eso. Los diputados que están del lado del compañero Leonel Fernández, firmes. Y otros aliados que están también en contra de eso. El PRM, bueno, ustedes vieron un documento donde firmaron una cantidad importante de diputados y entonces la sumatoria de los diputados y senadores nuestros con los diputados y el senador del PRM impide una reforma constitucional, se impide. Pero si no va la reforma constitucional, Leonel necesita de Danilo. Pero vamos a estar juntos, yo no veo el problema. Después de tanto atropello. No, pero yo no veo el problema. No. Eso es parte del ejercicio de la política, todo esto. Danilo Medina es un compañero. Y Danilo Medina y Leonel Fernández han estado juntos en la construcción de esta organización. Y ellos saben que no pueden poner en riesgo el partido ni el país. Porque debo decir lo siguiente, si se divide el PLD, prácticamente se quiebra el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. El principal pilar ahora mismo del sistema de partidos políticos en la República Dominicana es el PLD. Y luego un partido que emerge, que es el Partido Revolucionario Moderno. Eso Porque el le resto da de los fortaleza partidos, al otro. porque el resto de los partidos prácticamente han desaparecido. Y que me disculpen los compañeros, pero el PRD, Quedaría el PRM. el PRD que fue un gran partido, marca un 3, un 4%. El Partido Reformista marca un 3%. Entonces, los dos pilares que sostienen el sistema democrático en la República Dominicana es el PLD como principal fuerza y el PRM como una organización en construcción. Entonces, no podemos destruir la principal fuerza política de la República Dominicana. Manolo Pichardo, muchísimas gracias por tu Gracias a participación. ustedes. Gracias, Manolo. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11, amables televidentes. Gracias por acompañarnos.